Desde la pujante, innovadora y hermosa ciudad de Medellín, en Colombia, iniciamos nuestra celebración de culto a Dios en íntima devoción. Íntima Devoción es una iglesia que cree, obedece, vive y proclama los efectos transformadores del Evangelio del Señor Jesús. Esta es una transmisión simultánea por nuestro canal de YouTube, Facebook e Íntima Devoción Radio. Descarga gratuitamente nuestra aplicación en las tiendas iPhone y Android. Sean todos bienvenidos. Quiero invitarles a abran sus Biblias un momentico, Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 5, y vamos a leer 3 versículos esta mañana. ¿Lo tienen? Dice la palabra del Señor. Cuando vio a las multitudes, o sea Jesús, subió a la ladera de una montaña y se sentó. Sus discípulos se le acercaron y tomando él la palabra, comenzó a enseñarles diciendo: Dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Leemos todos el versículo 3, por favor. ¿Aló? A la 1, a las 2 y a las 3. Dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. ¿Quieres orar, mi amor? Vamos a hacer un cambio. A ver. ¡Yujú! Pues Señor, esta mañana te damos gracias por poder venir a tu casa. Señor, nosotros no nos congregamos ni por costumbre ni por tradición, sino porque te amamos y anhelamos conocerte. Así que esta mañana te pedimos, permítenos conocerte más por medio de tu palabra. Hemos orado en tu nombre, Jesús, y por el poder de tu Espíritu Santo. Amén. Siéntense, queridos hermanos, por favor. Hace algunas semanas hemos empezado a estudiar el Evangelio según San Mateo. ¿Cuántos han sido bendecidos con el estudio de San Mateo? Los versículos que llevamos con anterioridad. Y hemos entrado hace una semana larguita en el capítulo 5. Y el capítulo 5, 6 y 7 tiene una característica. Tiene todos los dichos que el Señor Jesús dio en todas sus predicaciones, en los diferentes lugares donde iba a predicar el mensaje del Evangelio. Es como si Mateo hubiese recopilado el sermón que dio en Nazaret, el sermón que dio en Capernaum, y aunque aquí nos dice que en una ladera de una montaña él empezó a predicar, digamos que el Señor Jesús lo que hizo fue que a cada lugar donde iba repetía esos mensajes, no como quien tiene un bosquejo y repite lo mismo, sino como quien le enseña a toda la comunidad para que todos aprendan lo mismo. Por ejemplo, ahorita cuando ustedes se vayan, van a llegar otros hermanos al culto de las 10:30. Y hace algún tiempo atrás decidimos que ambas iglesias escucharan el mismo mensaje, porque así sería importante que todos quedáramos con el mismo conocimiento. Pero al llegar al capítulo 5, nos vamos a encontrar en los primeros 12 versículos lo que hemos conocido durante mucho tiempo como las bienaventuranzas. Y me impacta tremendamente el significado tan difícil de comprender de la primera bienaventuranza. De esas bienaventuranzas que el Señor da, Él va a mencionar en el capítulo 5, versículo 3, lo siguiente: Dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Así que el sermón que quiero compartir con ustedes esta mañana lo he titulado así: Pobres en espíritu, herederos del reino.
Recuerdo que cuando era niño sentí mucha curiosidad por saber a quiénes se estaba refiriendo el Señor Jesús en esta bienaventuranza cuando mencionó a los pobres en espíritu. Y desde esa época me di cuenta que los cristianos tienen casi siempre unas costumbres que los identifican como tal, pero no hay mucha preparación en cuanto a lo que Dios ha dicho en su palabra, que es la Biblia. Si uno habla, por ejemplo, de las cosas que nos identifican como cristianos, es el culto principal nuestro, es el domingo, normalmente en la mañana. Todos cargamos la Biblia. Casi en todo el mundo se cantan las mismas canciones de alabanza a Dios. Las iglesias de sana doctrina oramos de la misma manera al Padre Celestial, en el nombre de Jesús, por el poder del Espíritu Santo. Nuestra celebración o nuestra liturgia es básicamente la misma. Empezamos o abrimos el tiempo de culto con un saludo, lectura de la palabra del Señor, oración, alabanza. En pocas iglesias hay lo que hacemos acá con los niños. Yo creo que nosotros hemos instituido esto en muchas iglesias del país. Pero luego sigue la predicación, la administración, nos saludamos y nos vamos. Digamos que esas son las cosas que nos identifican. Durante mucho tiempo hubo otras cosas que identificaron a la iglesia cristiana. Por ejemplo, usted veía una mujer con falda larga, sin maquillaje, entonces la gente decía o sabía, esos son cristianos o son evangélicos. Esas cosas ya han ido desapareciendo. Pero sinceramente, he visto que hay algo que nos falta a los cristianos y es preparación en cuanto a lo que Dios ha dicho en su palabra. Algunas veces la gente me pregunta, ¿por qué estás en los últimos años haciendo estudios de libros completos de la Biblia? Y lo estoy haciendo así porque me parece importante que, además de predicarles, ustedes sean enseñados. ¿Qué es una predicación? Una predicación es tomar un tema de la cotidianidad y tratar de encontrar a la luz de la Biblia qué dice Dios de eso y definirlo y saber cómo lo podemos enfrentar. Algunas veces siento apesadumbramiento, créanme que siento apesadumbramiento porque sé que algunos de ustedes llegaron tristes, afligidos, en ocasiones enfermos, y puede ser que ustedes hayan llegado con la expectativa de recibir una palabra de milagro, una palabra que les sustente o les dé ánimo frente a ese tema, y yo he estado predicando algo que tal vez usted considere que no es importante. Sin embargo, piensen lo siguiente. Cuando uno va a la escuela, cuando uno va a estudiar, es imposible que le enseñen trinomio cuadrado perfecto o le enseñen factorización si no ha aprendido las cosas más elementales como cuáles son los números. Si no ha aprendido cosas como cuáles son los signos matemáticos. ¿Te imaginas donde nos pusieran a hacer factorización sin que supiéramos sumar, restar, multiplicar o dividir? Así que a mí me parece muy importante que podamos ser enseñados. Y Jesús piensa lo mismo. Si ustedes observan el texto, dice, cuando Jesús vio a las multitudes, subió a la ladera de una montaña y se sentó. Sus discípulos se acercaron y tomando él la palabra, miren esto, comenzó a enseñarles. Entonces, desde esa época, yo veía que los cristianos iban a la iglesia, cargaban su Biblia, hacían los mismos cánticos, inclusive ofrendaban, diezmaban, saludaban a los demás con el mismo saludo, que Dios te bendiga. Pero cuando se les hacían ciertas preguntas o cuestionamientos, era claro que no conocían la palabra de Dios. Y aquí usted debería preguntarse por un momento, ¿estoy guardando la palabra de Dios? ¿Qué tanto sé de la palabra de Dios? Si usted se pudiera hacer una autoevaluación como la que hacíamos en el colegio cuando el profesor nos decía, de 1 a 10, ¿usted cómo se califica como estudiante? ¿Se acuerdan eso? Y algunas veces uno decía 8 queriendo poner 10, pero uno lo hacía como por modestia, por pena. Había otros que eran los más cansones, los más indisciplinados, de 1 a 10. 10, no les daba pena. Así que cuando yo preguntaba, hey, ¿qué significa eso de ser pobre en espíritu? Algunas personas me decían, mira, después te explicamos. Otras me dijeron, no es un tema fácil de entender para un niño.
Recuerdo particularmente a un hombre que me dio un discurso inmenso de todo y de nada, al punto que no resolvió mi pregunta. Unos pocos me dijeron sinceramente que no sabían qué significaba eso. Y la gran mayoría de personas me dieron una respuesta con las que estuve engañado durante mucho tiempo. Me dijeron, mira, los pobres de espíritu, y ahí ya hubo un error. Jesús no dice los pobres de espíritu, sino los pobres en espíritu. Pero me respondieron, los pobres de espíritu son personas a las que Jesús se refería, pero son los autistas, los retrasados mentales, a quienes hoy se les dice personas con discapacidad mental. Son personas con locura mental, son personas tímidas al punto de ser retraídas. En esa época se les decía los bobitos. E inclusive personas con el síndrome como el síndrome de Down. Les confieso que como yo era un niño, esa respuesta fue valorada por mí como la respuesta correcta, al punto que cada vez que me topaba con una persona así, yo pensaba que en ella se cumplía esa bienaventuranza. Así que yo veía una persona con incapacidad mental o con una discapacidad física y yo decía, no importa, gloria a Dios, el reino de Dios le pertenece. Y lo estaba haciendo basado en esta bienaventuranza. Ahora bien, cuando me dieron esa respuesta y me dijeron que los autistas, las personas con dificultades o discapacidades mentales, las personas con locura, las personas tímidas o las personas con síndrome de Down eran los pobres en espíritu, hasta se atrevieron a darme un ejemplo. Me pusieron como ejemplo a Miro. Miro era una persona, hombre, que asistía a la iglesia y que tenía síndrome de Down. Era bajitico, gordito. Normalmente usaba pantalones de paño y camisas manga larga, pero las usaba por fuera. Él no se comunicaba verbalmente y siempre andaba con una familiar que se llamaba Bernarda. La verdad es que antes de esta respuesta, Miro me daba miedo. Cuando yo veía a Miro, yo sentía miedo y quería no acercarme a él. Pero después que recibí la respuesta en la que me aseguraban que personas como él eran los pobres en espíritu, traté de ser más amable, inclusive pasando por el lugar donde él se sentaba. Recuerde, yo era un niño. Pasaron los años y yo empecé a tener mayor comprensión de las realidades de la gente y empecé a sospechar que Miro no era un ejemplo de ser un pobre de espíritu, como me habían dicho, y mucho menos dueño del reino de los cielos. ¿Por qué empecé a pensar eso? Porque Miro era un hombre que se escondía en su síndrome de Down para ser un malicioso y un pervertido sexual. Él abrazaba a las damas de la iglesia que tenían los senos más grandes para acariciar con malicia a tan protuberantes peñas. Sus abrazos no eran fraternos, eran sensuales. Se escapaba a los baños de la iglesia para inducir a los niños y jóvenes a masturbarse. Así que los niños y jóvenes lo molestaban porque se veía muy gracioso cuando decía Recuerde, tenía síndrome de Down y no se comunicaba muy bien verbalmente. En realidad, cuando yo vi esas cosas, me di cuenta que ese pequeño hombrecito que aparentaba tanta devoción dentro del templo y al que habían tomado como ejemplo para explicarme que era un pobre de espíritu, en realidad no era la respuesta correcta. Ahora, debo aclarar lo siguiente, no estoy estigmatizando a las personas que nacen con este síndrome. Estoy contando una historia real con una persona real, ya partió a la presencia del Señor, espero yo, hace muchos años. Pero al llegar a ese punto, me di cuenta que quien me había respondido años atrás para explicar quiénes eran los pobres de espíritu, no tenía claro lo que en realidad el Señor Jesús enseñó. Tal vez usted se ha preguntado esto, ¿qué es ser pobre en espíritu? Y no sé si usted mismo tiene una respuesta o si le han dado respuestas, pero es mi deseo que esta mañana podamos encontrar la verdad de este tema para que sepamos qué fue lo que el Señor Jesús habló para enseñarnos. Les decía al principio que el evangelista Mateo recopiló los dichos del Señor Jesús
y que él explicó constantemente son sus predicaciones y enseñanzas en los capítulos 5, 6 y 7 de Mateo. Pero esos capítulos 5, 6 y 7 de Mateo son las llaves del reino de Dios. Nadie puede entrar al reino de Dios si no escucha esas palabras del capítulo 5, 6 y 7 de Mateo y las pone en práctica. Usted va a mirar que al final, cuando lleguemos al capítulo 7, el Señor Jesús va a decir: queridos amigos, si alguien escucha mis palabras, escuche esto, y las pone en práctica, es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Vinieron las lluvias, creció el río y pegaron contra la casa, pero como esa casa estaba construida sobre la peña, la casa permaneció. Y él dice: los que escuchan mi mensaje, pero no lo ponen en práctica, observe, los dos escucharon, uno lo puso en práctica y otro no, y él va a decir, le va a ocurrir lo mismo. Van a venir las lluvias, van a crecer los ríos, pero como esa persona no puso en práctica lo que yo dije, entonces es como quien construye una casa sobre la arena. Cuando venga esa tormenta, el agua pegará contra la casa, la va a destruir y grande será su ruina. Así que todo lo que el Señor Jesús nos está diciendo acá y todo lo que Él habló con exactitud nos dice qué piensa Él. ¿Cuáles son los asuntos más importantes de nuestra vida cotidiana? ¿Cómo debemos entender el Evangelio del reino de Dios? Y este bloque de textos comienza precisamente con estas bienaventuranzas. Bienaventuranzas que no pueden ser leídas sueltamente ni mal interpretadas. Y quisiera que retomáramos el texto. Dice, cuando vio Jesús a las multitudes, subió a la ladera de una montaña y se sentó. Sus discípulos se le acercaron y tomando él la palabra, y preste atención a esto, comenzó a enseñarles diciendo: dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Y esta enseñanza que Jesús va a tomar como un gran bloque, y el evangelista así puso en cada texto que escribió, va a comenzar con esa expresión: dichosos los pobres en espíritu. En primer lugar, la palabra dichosos o bienaventurados que usan otras versiones es muy difícil de hispanizar. Algunas versiones y algunos estudiosos consideran que podrían usarse expresiones como la siguiente: muy felices, doblemente felices, inclusive venturosos. También la palabra prósperos, y me he dado cuenta que inclusive algunas versiones de la Biblia muy modernas están usando de manera equivocada la palabra afortunados. ¿Por qué digo que la palabra afortunados es equivocada? Si usted va a Isaías 65:11, va a dar cuenta que desde la antigüedad hay dos poderes espirituales. Una se llama diosa fortuna y otra diosa destino, a la que los hebreos o el pueblo de Israel empezó a dedicarle sacrificios cuando se olvidaron del Señor. Si usted observa, mire que en Colombia tenemos loterías que se llaman así, la diosa fortuna. Cuando juegan el baloto también juega fortuna, y en el chance juegan todo esto. Por eso palabras como afortunado, afortunada o afortunadamente son palabras incorrectas, porque usted lo que está diciendo es: gracias a fortuna no me fue mal. Por ejemplo, la gente dice, voy en un carro y nos accidentamos, nos chocamos, afortunadamente no nos pasó nada. ¿Qué está diciendo? Está diciendo que gracias a fortuna, a la diosa fortuna, a la fuerza espiritual llamada diosa fortuna, no le pasó nada. Eso es equivocado. Eso es darle honor, gloria y alabanza a un ser espiritual que Dios mismo detesta. Entonces deberíamos quedarnos con esa palabra: dichosos, muy felices, doblemente felices, venturosos e inclusive pobres. Entonces lo que el Señor Jesús va a empezar a decir: hay personas pobres en espíritu que deben sentirse muy felices, doblemente felices. Entonces nos deberíamos preguntar acá, ¿y qué es la pobreza espiritual? La pobreza espiritual, tome nota, es una condición de todo ser humano.
Dios afirma que todos hemos pecado y que por esa causa todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Así que la pobreza espiritual, no importa en qué posición social o económica tenga alguien, es una condición de todos los seres humanos por lo siguiente. Pobreza espiritual significa que nuestra relación con Dios está rota. Por causa de nuestra naturaleza pecaminosa, somos pobres en espíritu porque nuestra comunión con Dios está rota. Ahora preguntémonos lo otro. ¿Quién es un pobre en espíritu? Ya sabemos qué es la pobreza espiritual, pero ¿y quién es un pobre en el espíritu? Cuando el Señor Jesús usó esta expresión, Él no estaba pensando en la indigencia espiritual de toda la humanidad. Lo que quiso decir es que un pobre en espíritu es alguien humilde y pequeño según su propio criterio. Es el tipo de persona que ve su necesidad de Dios y constantemente reconoce su condición pecaminosa. Es alguien que se duele por la culpa y sabe que tiene necesidad de un redentor. Tomen nota tranquilos, yo tomo agua y ustedes pueden tomar nota de esto que he escrito para ustedes. Se lo pueden mostrar también a los hermanos del Maicao para que ellos puedan tomar nota. Se los dejas grandecito un momento, por favor. ¿Qué cosa? La palabra espíritu, sí, muy bien. En este caso la palabra pobres en espíritu está puesta en minúscula. Enseguida vamos a ver un poquitico de eso, porque no está hablando del sustantivo que es la persona del Espíritu Santo, sino que está hablando del espíritu humano que está en nosotros. ¿Estamos listos? Gloria a Dios. Sigamos. Vamos a mirar dos versiones de la Biblia que son interpretativas, que nos ayudan a entender esto que acabo de decir. La primera es la Nueva Traducción Viviente, y mire cómo dice: Dios bendice a los que son pobres en espíritu, miren esto, y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él, porque el reino del cielo les pertenece. Así que se amplió mucho el concepto. Ya dijimos, la pobreza espiritual es algo de todos los seres humanos. Todos nacimos con pobreza espiritual. Pero Jesús se está refiriendo a los pobres espirituales como aquellos que saben que necesitan del Señor. Entonces mire cómo dice esta versión: Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él. Vamos a mirar la Biblia al día. Dice: dichosos los que reconocen humildemente sus necesidades espirituales, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces mire cómo nos empieza a cambiar el panorama. ¿Qué es un pobre en espíritu? Es una persona que reconoce y se humilla ante Dios por sus necesidades espirituales. Así que el enfoque de esta expresión cambia cuando entendemos que el Señor Jesús está hablando de aquellos que reconocemos nuestra pobreza espiritual. Hace algunos días mencioné esto, pero lo quiero volver a mencionar. Un poco más de un mes atrás, mi padre perdió a un familiar, a un cuñado, esposo de una hermana de él. Cuando estábamos en el funeral, un día en la noche, un viernes muy tarde, otras personas familiares del difunto, hermanos exactamente del difunto, se acercaron a nosotros y los vimos muy tranquilos.
todos estaban hablando, sonreían un poco, hablaban cosas buenas del difunto, pero una de las personas que estaba allí empezó a hablar un poco mal de la atención médica que el enfermo había recibido y que tal vez por esa mala atención médica no había sobrevivido. Sin embargo, uno de los miembros de la familia, hermano del difunto, dijo: no, no es así. Dios sabe cuándo moriremos. Y cuando Dios toma una decisión, uno lo único que debe hacer es agachar la cabeza y humillarse ante Él. A mí eso me pareció tan lindo. ¿Qué hacemos cuando Dios toma una decisión? Humildemente agachamos la cabeza y reconocemos nuestra necesidad de Él. Sí, adelante. ¿Me le prestan un micrófono al pastor, por favor? ¿O quieres venir hasta acá? Ven hasta acá para que quedes en cámara, por favor. ¿Perdón? Siempre culpamos a Dios, a otros, y ahí nos vamos a dar cuenta enseguida de esto. Suelo no interrumpir por respeto al predicador, al pastor, quien quiera que sea, y especialmente a nuestro pastor. Pero pastor, si logro entender, entonces toda la humanidad es pobre en espíritu porque está destituida de la gloria de Dios. Y cuando el Señor dice bienaventurado el pobre en espíritu, se está refiriendo a aquel ya que ha reconocido su condición y que ahora humildemente se acerca al Señor a decirle: mire, esta es mi condición, pero lo necesito a usted. Correcto. Vamos a mirar la última línea de la frase que escribí. Miren la última frase de la línea que escribí para que le prestemos atención. Dice, la última línea dice: mire, es el tipo de persona que ve su necesidad de Dios y constantemente reconoce su condición pecaminosa, se duele por la culpa y sabe que tiene necesidad de un Redentor. O sea que aquí en una sola palabra podemos decir que la humildad juega un papel muy importante. Entonces llegamos al punto cumbre de esta expresión. Ser pobre en espíritu es eso, ser humilde ante Dios y reconocer que nuestra necesidad espiritual solo tiene satisfacción en Cristo Jesús. Ese es el pobre en espíritu. Gracias, pastor. Démosle un aplauso al pastor. Para entender esto, debo decir lo siguiente: el origen del pecado es el orgullo. Y estoy hablando desde el mismo cielo. Antes que Satanás desobedeciera, hubo algo que le picó a él como un bicho: el orgullo. El valor del yo, el valor del ego. Si algo ha generado grietas en la relación con Dios, es eso, el orgullo. Cuando un ser humano es orgulloso, cuando un ser humano se exalta a sí mismo, esa persona tiene una grieta inmensa con Dios. Desde que el lucero de la mañana, quien ahora es Satanás, pecó en el cielo, y pasando por Eva, cuando indujo a Adán a transgredir el mandato del Señor, podemos asegurar que el pecado tiene como origen el orgullo y como consecuencia la acción de Dios de apartar de sí al pecador. Voy a hacerme entender. ¿Qué hizo Dios cuando el lucero de la mañana, que es Satanás, se llenó de orgullo? Lo arrojó de su presencia. ¿Qué hizo Dios cuando Adán y Eva pecaron contra él? Los arrojó del jardín del Edén, los sacó. Esa es una simbología de Dios saca de su presencia, Dios quita de su presencia al pecador. Y cuando Dios apartó de sí al pecador, el pecador quedó en la mayor miseria o pobreza espiritual. Piensen esto: si Dios nos arroja de su presencia, nuestra condición es de absoluta miseria espiritual. En el Salmo 16, versículo 11, el salmista dijo: Señor, me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo
delicias a tu diestra para siempre. Así que al ser apartados de Dios, todo pecador pierde estas bendiciones que se le otorgan a alguien solo en la presencia de Dios. Y quiero hablar un poco de lo que el pastor tocó mientras estaba acá. Miren esto. Para las necesidades físicas o materiales, Dios le dio al hombre la bendición del trabajo, las especies vegetales y frutales e incluso la oportunidad de comer ciertos animales. Antes del diluvio, los seres humanos, por mandato de Dios, no podían comer carne animal. Y una de las cosas que ellos hicieron, con la que empezaron a pecar contra Dios, fue que empezaron a matar animales, a comérselos y a tomar su sangre. Sin embargo, cuando pasa el diluvio, después del diluvio, Dios dice, muy bien, les voy a permitir comer ciertos animales. Y ustedes ven que hay una clase de animales que Dios va a llamar animales impuros y otros animales puros. Entonces, desde antes del diluvio, el hombre estaba pecando contra Dios. Entonces, repito esto, para nuestras necesidades físicas o materiales, Dios nos dio la bendición del trabajo. Trabajar es una bendición. ¿Es duro? Sí, pero alegra mucho cuando uno recibe la platica, el sueldito. Para las necesidades físicas o materiales, Dios nos dio las frutas, los vegetales, como ya mencioné, inclusive la oportunidad de comer ciertos animales. Pero también Dios quiso cubrir nuestras necesidades emocionales, o sea, las del alma. Y para las necesidades emocionales, mire, Dios le dio al hombre una esposa. ¿Qué hizo Dios cuando vio a Adán que estaba solito? Dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Le voy a hacer una ayuda idónea. Le dio una esposa, así que le da una familia. Le dio la oportunidad de tener las expresiones de frustración y de satisfacción. Todo eso es emocional. Pero justo ahí, el hombre despreció lo que Dios le había dado para sus necesidades espirituales. Y lo que Dios le dio al hombre para sus necesidades espirituales fue su presencia, la presencia de Dios. Así que por causa de nuestra naturaleza pecaminosa, todos nacemos con pobreza espiritual. Mire que los niños nacen con lechita, uno que otro vestidito. Por más pobres que sean, algo se va a hacer para alimentación. Por más despreciado que sea, alguien va a amar a ese niño, así sea un desconocido. Mire cuántas veces hemos visto en la televisión de nuestro país. Policía se encontró a niño abandonado, le compró ropita, lo abrazó, lo entregó a las autoridades, pero está pidiendo que se lo den en adopción. Es decir, alguien le va a amar. Pero las necesidades espirituales no se cubren así. ¿Por qué? Porque al nacer todos estamos por nuestra naturaleza pecaminosa con pobreza espiritual. Nuestra condición pecaminosa hace que cuando estamos sin Dios en el mundo, y atención a esto, nos creamos fuertes, capaces, conquistadores, invencibles y exentos del poder de la muerte. Sin embargo, seguimos en esa miseria o pobreza espiritual. Nuestra condición pecaminosa, cuando hemos conocido la religión desde cualquier óptica, judaísmo, cristianismo, nueva era, budismo, nos hace sentir mejores seres humanos, pero nos lleva a ser otra vez orgullosos, inquisidores, señaladores del pecado ajeno, religiosos y seres espirituales avanzados. Mire el daño que hace la religión. Pero cuando alguien ha aceptado a Cristo Jesús con corazón sincero y con humildad, empieza a ocurrir algo diferente. Un verdadero discípulo del Señor es alguien que reconoce su pobreza o miseria espiritual. Es alguien que a medida que conoce más a su Señor, se siente más pecador ante Él. Hace algunos años tuve una lucha tremenda. ¿Por qué mientras más me metía en la presencia del Señor, por qué mientras más aprendía, me sentía más miserable?
Porque a medida que se supone que estaba orando mejor, con mayor libertad, ocurrían cosas que me hacían sentir una peor persona, un peor ser humano e inclusive una persona más distante de la presencia de Dios. Había una razón. A medida que conocía más al Señor, yo me daba cuenta cuán grande es mi propia pecaminosidad. Un pobre en espíritu es el tipo de persona que cuando conoce un poco más de la santidad, la soberanía y la gracia de Dios, siente mayor dolor por las faltas más pequeñas e insignificantes que pueda hacer. Cuando estábamos sin Dios en el mundo, nos emborrachábamos, cometíamos inmoralidades sexuales, insultábamos, peleábamos, y cuando terminaba la borrachera no nos sentíamos nada mal. Lo único malo era el guayabo. De resto nos sentíamos grandes, empoderados y con ganas que se diera otra oportunidad para otra fiesta y hacer cosas peores. Pero cuando empezamos a conocer a Jesús y empezamos a tener intimidad con Él, cosas más pequeñas nos empiezan a doler. Por ejemplo, recibes por accidente o porque alguien con maldad te envió una imagen pornográfica a tu teléfono y tú la viste más de lo que la debiste ver, y cuando terminas, algo te está doliendo profundamente. Antes, cuando estábamos sin Dios en el mundo, disfrutábamos los chismes, la murmuración, el comentario: mira aquella cómo se viste, esa va detrás de tu marido, tené mucho cuidado. Pero cuando empezamos a ser discípulos del Señor y otra persona habla mal de otra o nos quiere compartir un chisme, eso, empezamos a tener más dolor, nos duele más. Así que empezamos a cortar relaciones y vínculos con ciertas personas porque sabemos que no nos son convenientes. No es por orgullo, no es porque nos estemos creyendo mejores, es porque estamos sintiendo tanta miseria espiritual que queremos que esa persona no nos vuelva a enlodar como antes estábamos enlodados. Así que piensen esto: un hombre estoy hablando de ser humano, un hombre sin necesidad de Dios es alguien que ve el más grande de sus pecados como una tonta e insignificante falta. Ah, pero vos sí sos salamero. No, ya, soltame, que eso es una bobada y no pasó nada. Un pobre en espíritu es alguien que ve su más insignificante falta como el más grande pecado que le hace sentir su miseria ante el Dios Santo que le ha salvado. Ahí está la diferencia. Un pobre en espíritu es alguien que lee su Biblia y no está pensando en cómo esa palabra le cae a otra persona, sino que más bien siente cómo Dios le confronta a él. Ahora bien, ser pobre en espíritu no es algo que se reconoce con la transmisión del conocimiento. Yo podría predicarle a usted esto esta mañana y que a usted le quedara claro. Sin embargo, usted podría irse sin sentirse pobre en el espíritu. ¿Por qué? Porque este impacto ocurre en el espíritu, no en la mente. Es el lugar intangible de nuestro ser que no podemos señalar como lo hacemos al mostrar nuestra mano, nuestros ojos o nuestra nariz. Es el lugar en el que sentimos un vacío y una ansiedad por el Señor. Es el espíritu. Así que al llegar a este punto debemos entender que hay dos tipos de persona. Persona A: los que siendo mendigos en el espíritu no reconocen su pobreza espiritual. Los que insisten en que no necesitan nada de Dios y que no hay moral, que no hay ética, que la Biblia no tiene sentido, que el Evangelio es un invento. Esas personas se caracterizan por lo siguiente: son pecadores indolentes. Son autosuficientes. ¿Se ha dado cuenta que se ha regado una tremenda doctrina por el mundo que viene del poder del engaño, en el que se le dice a la gente: usted puede, usted es capaz, usted es valiente, usted es lo mejor de la creación, usted es grande, usted nació para cosas grandes? ¿Y sabe dónde está ocurriendo eso? En el mundo
y en la iglesia. Ve tras tus sueños. Se ha puesto de moda una palabra que el apóstol Pablo usó. El apóstol Pablo usó en griego una palabra que es la palabra asignación. Decreta. ¿Cuál? Y entonces hoy la gente está, voy detrás de mi asignación. Yo te ordeno, yo decreto. Hoy tenemos cristianos que se levantan en la mañana y que en vez de orar están haciendo cosas que se les han infiltrado como el yoga o principios del Reiki, como si doy vueltas hacia afuera entonces estoy invocando que se va la pobreza, pero si doy hacia adentro estoy invocando que venga la riqueza. Una persona que está en miseria espiritual es autosuficiente. Miren esto, les encanta el tema de la superación personal. Son amantes del dinero. El objetivo de su vida es encontrar placer. No toman en cuenta a Dios. Se aíslan cuando sus fallas son evidentes. Como pastor me pasa mucho esto. Hay algunos hombres que me dicen, pastor, me gustaría mucho que hablaras con mi esposa y conmigo, porque yo siento, pastor, que necesitamos consejería. Y ella dice, no, yo no tengo nada que hablar con el pastor. ¿Por qué se está aislando? Se está aislando porque tiene miedo a ser confrontada para edificación. Así que, ¿qué hace? Se aísla. Las personas que son mendigos o pobres en el espíritu y que no reconocen su pobreza espiritual, confían en su propia inteligencia y en sus fuerzas. Muestran pereza por el mensaje del evangelio. Son orgullosos. Y esto, se sienten merecedores de lo mejor. Sí se ha dado cuenta que hay personas que usan expresiones como condenado al éxito para tratar de decir que merecen lo mejor. Ahora vamos a ver los que siendo pobres en espíritu reconocen humildemente su necesidad de Dios. Mire estas características. Y aquí deberíamos alegrarnos. Son pecadores en proceso de santificación. Así que esto nos alegra. Sigo siendo un pecador, pero sigo siendo un pecador ya no indolente. Sigo siendo un pecador que cuando peco me duele, me quebranto. El pecado contra mi Dios me lastima porque estoy hiriendo al que me amó. El pecado contra Dios me hace sentir más mal ante Él, pero en vez de huir de Él, corro hacia Él. Sienten culpa por el pecado. Hay dos tipos de culpa: la culpa del espíritu y la culpa del diablo, que es culpa falsa. La culpa del espíritu es aquella que me hace sentir dolor por esto que estoy viviendo, por este pecado, por esta infracción, por esto que está en mi mente y nadie sabe. La culpa del diablo es la que me dice, Dios jamás te va a perdonar eso. Si se me acabó el dinero antes de la quincena, Dios te está castigando por tu pecado. Esa es la culpa falsa. Los que siendo pobres en espíritu reconocen humildemente su necesidad de Dios, admiran la santidad de Dios y detestan su propia bajeza pecaminosa. Este tipo de personas son los que aman a Jesús entrañablemente. No confían en sus propias obras de justicia. Son humildes, no orgullosos. Se autoseñalan por su pecado, pero son compasivos con los demás. Los que no reconocen su miseria espiritual siempre es, bien, eso era para usted. ¿Se ha dado cuenta que hay gente que cuando está enojada con otra pone versículos bíblicos en el estado para echar vainazos?
o manda versículos para echar vainazos. O sea, está viendo el pecado del otro, pero no está viendo su propio pecado. La vida de fe no es para señalar el pecado del otro. La vida cristiana de fe es para que yo autoseñale mi propio pecado. Reconocen su pobreza espiritual ante Dios. Buscan ser saciados por la palabra del Señor Jesús. Cuando pecan, sienten el impacto de la tristeza del Espíritu Santo que habita en ellos. Cuando una persona no ha reconocido su pobreza espiritual, ¿sabe qué hace? Dice el apóstol Pablo, tienen la conciencia cauterizada, no les duele. Pero cuando alguien es pobre en el espíritu y pecó, ¿sabe qué hace? Siente tristeza. Y esa tristeza es el Espíritu Santo que está dentro de esa persona. Saben que no merecen nada y que lo que tienen es por gracia de Dios. Mire qué personas tan diferentes. Dije, todos nacemos en pobreza espiritual, pero Jesús se está refiriendo a que hay unos pobres en el espíritu que lo reconocen y hay unos pobres en espíritu que no lo reconocen. Y quisiera que abriera su Biblia un momentito para que leyéramos una historia que usted conoce. Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 18. Vamos a usar la Biblia esta mañana. Ese texto no lo traje acá porque quiero que leamos la Biblia. Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 18. ¿Lo tienen? Versículo 9. Dice, a algunos que confiando en sí mismos, vea pues esto, confiando en sí mismos, se creían justos y que despreciaban a los demás, Jesús les contó esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo se puso a orar consigo mismo, o sea, no con Dios. Pero mire cómo habló como si fuera Dios. Oh Dios, te doy gracias porque no soy como otros hombres, ladrones, malhechores, adúlteros, ni mucho menos como ese recaudador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y doy la 10ª parte de todo lo que recibo. Listo, ahí parece que termina la oración. Versículo 13. En cambio, el recaudador de impuestos que se había quedado a cierta distancia, ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía, oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Y miren lo que va a decir el Señor Jesús. Les digo que este, y no aquel, volvió a su casa justificado ante Dios, pues todo el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. El domingo pasado, a eso de las 9:30 de la noche, mi esposa empezó a chatearme. Y aunque estábamos juntos, me pareció lindo que ella me escribiera a mí, así que le respondí y tuvimos una linda conversación. En esa conversación ella me mandó la imagen de un texto bíblico y un apunte que ella había hecho en su agenda virtual de ese texto. Yo empecé a decirle cosas que tenía en mi corazón acerca de cómo la presencia de ella en mi vida me ha ayudado tanto a cambiar cosas que no me gustan de mí y a retomar cosas que había perdido y que hacía en el pasado. En ese punto ella me dice, abro comillas, yo deseo ser mejor para Dios, para ti y para la niña todos los días. Me siento triste cuando hago algo que te lastima. Así que le pregunté, ¿cómo sientes la tristeza cuando haces algo que me lastima? Me respondió, me duele el corazón. Quisiera retroceder el tiempo y hacer las cosas diferentes. He estado meditando mucho en un texto de la palabra de Dios y he convertido ese texto en mi oración. Le pregunté, ¿y cuál es el texto?
Y me mandó este texto, Gálatas 6:15. Dice, en realidad no importa si uno está o no circuncidado, lo que sí importa es ser una persona distinta. Al llegar a este punto me dijo, yo quiero ser una persona distinta. Yo le respondí, yo también quiero ser una persona distinta. La mayoría de las veces no soy feliz conmigo. Ella se rió con un ja, ja, ja y me dijo, eso suena charrito, pero lo entiendo. ¿Qué estábamos expresando? Hermanos, mire, no era una conversación para resolver una discusión. De hecho, estábamos en un momento de mucha felicidad. Era más bien la conversación de dos pobres en espíritu, reconociendo cuánta falta nos hace la vida del Señor en nosotros, cuánto necesitamos ser transformados en nuestra manera de pensar y cuánto deseamos ser como es nuestro Redentor, el Señor Jesús. Queridos hermanos, hay algo que Dios desea de nosotros y es nuestra humildad y pequeñez para reconocer nuestra pobreza espiritual. Si hay algo con lo que Dios se alegra es cuando ante Él nos humillamos. ¿Y saben algo? Ahí empiezan los procesos de cambio. Uno cambia cuando es consciente de las cosas que tiene que cambiar. Y permítame, le pongo algunos ejemplos. Primer ejemplo. Hay personas que sufren con las consecuencias de sus malos actos. Por ejemplo, en la universidad llegó la mala nota, 0,3. Y ahí se preocuparon. No, es que ese profesor, es que nadie le entiende. Pero esa persona no reconoce que el tiempo que debió haber usado para estudiar lo usó para salir a rumbear, el cumpleaños de la abuelita, estuvo viendo los partidos del mundial, vio mucho Netflix e inclusive borracheras, trasnochos. Esa persona nunca va a cambiar. Segundo ejemplo, nos preocupamos mucho cuando en el hogar las cosas durante un tiempo largo van de discusión en discusión, de problema en problema, y entonces ya empezamos a preocuparnos cuando ella dice, vea, dígame de una vez si quiere estar conmigo o no. Si no quiere estar conmigo, yo cojo mis cositas y yo sé que yo resuelvo la vida y mi mamá me recibe, mi papá me recibe y yo soy capaz de trabajar. Entonces el hombre ahí dice, no, venga, esto va en serio. Entonces ahí la gente dice que cambia. Entonces el muchacho ahí le dice al profesor, vea, profe, hágame un examencito, deme una oportunidad, vea, yo le prometo que le saco bien ese examen. Va y vuelve y lo hace, 2,9, tampoco ganó. Él se empieza a preocupar por ella y le dice, mi amor, vea, hagamos una cosa, yo voy a cambiar, yo lavo los trastes, yo voy y meto mi ropa, eso que tanto le choca a usted, voy y la meto allá en el cajoncito que usted preparó para meter la ropa sucia, yo lavo los baños, es más, yo semanalmente puedo barrer y trapear 2 o 3 veces y se vuelve romántico. Pero ese cambio le dura 15 días. A los 15 días está cansado. No, es que estás viendo mis errores, pues, y me cogiste fue de sirvienta tuya. Esos son cambios externos. Pero cuando alguien es pobre en espíritu, empieza a tener un cambio interno. Y el cambio interno lo que hace es que lo lleva a reconocer su pecaminosidad. El estudiante dice, no fui honesto, no estudié lo suficiente, voy a darme el golpe. Y voy a aceptar la pérdida de esta materia y la voy a repetir, pero la voy a repetir honestamente. El esposo tiene una reflexión y empieza a caer en cuenta de cuántas veces ella le dijo, mi amor, ¿sabes qué me molesta de ti? Que yo te hablo y tú estás pegado del celular. Muchas veces me quedo esperando respuestas tuyas y tú ni caes en cuenta que yo te estaba hablando. Cuando él empieza a reflexionar y dice, yo soy tan amplio con la gente de la calle, si me encuentro con amigos los invito a tomar gaseosa hasta hamburguesa, pero cuando mi esposa necesita algo soy un miserable, me molesto, la humillo y le digo que no tengo para ella. Cuando ese cambio se da al interior, entonces uno lo que está yendo es a la humildad verdadera que Dios llama pobres en espíritu. Amigos y hermanos, la Biblia dice en el Salmo 86, versículo 1,
Atiéndeme, Señor, respóndeme, pues pobre soy y estoy necesitado. Este texto no está haciendo referencia a la pobreza material, está haciendo referencia a la pobreza del espíritu. En Job 34:28 dice: hicieron llegar a su presencia el clamor de los pobres y necesitados, y Dios lo escuchó. Y diferente a esos pobres en espíritu que clamamos al Señor para mostrar nuestra necesidad, los que no se sienten pobres en el espíritu, miren lo que hacen. Salmo 49:12 y 13. A pesar de sus riquezas, no perduran los mortales, al igual que las bestias perecen. Y miren esto: tal es el destino de los que confían en sí mismos, el final de los que se envanecen. Así que hay dos tipos de persona: los pobres en espíritu y los que confían en sí mismos. ¿Queda claro hasta aquí ese punto? Ahora rápidamente, miren lo que dice Jesús cuando va a terminar esta frase: dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Rápidamente quiero decirles, en la Biblia encontramos dos expresiones. La una es el reino de Dios y la otra es el reino de los cielos. Son parecidas, pero no son exactamente iguales, son diferentes. El reino de Dios es entendido en la Biblia como la manifestación del Mesías de Dios, o sea Jesús, y como la manifestación del pueblo que es ganado para su gloria, o sea usted y yo. Yo creo que usted ha escuchado que en los últimos días nuestro pastor ha dicho varias veces esta frase. Él ha dicho: nosotros somos el reino de Dios. Eso lo ha repetido y lo ha repetido y lo ha repetido y lo ha repetido. Usted y yo somos el reino de Dios. De ese reino de Dios el Señor Jesús predicaba diciendo que ya se había acercado. Sin embargo, el reino de los cielos hace referencia a un lugar que está donde Dios habita y que ha sido preparado para el pueblo santo de Dios. Recuerde esto: el reino de Dios somos usted y yo. El reino de los cielos es un lugar real que Dios ha preparado donde Él habita. El apóstol Pablo, escribiéndole a los Corintios en su segunda carta, en el capítulo 5, versículo 1, dice: de hecho, sabemos que si esta tienda de campaña en que vivimos se deshace, o sea, el cuerpo, tenemos de Dios un edificio, miren esto, una casa eterna en el cielo, no construida por manos humanas. Es decir, es un lugar real, es un lugar físico real. Es espiritual, sí, pero es físico también. El apóstol Pedro escribió en su primera carta, capítulo 1, versículos 3 al 5: alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva y recibamos una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes, a quienes el poder de Dios protege mediante la fe hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. ¿De qué está hablando? Del reino de los cielos. Piense por un momento en el reino de los cielos como un país que es exclusivo de Dios. En ese país que ha sido construido por Él y que está en el cielo, Jesucristo es el único que gobierna. La Biblia dice que en este mundo, en esta era, en este siglo, Dios ha permitido que haya poderes espirituales diferentes a Jesús. De hecho, usted recuerda que al diablo se le llama el príncipe de este mundo. El apóstol Pablo habla y dice que en las regiones celestiales, es decir, en este cielo que podríamos llamar inclusive firmamento y que es un lugar intangible, están los demonios, los poderes espirituales, los gobernadores, los principados. Todo eso tiene que ver con las tinieblas. Hay otro cielo que está por encima y es donde están los ángeles de Dios. Recuerde que hace algunos años le dije, Dios tiene serafines, querubines, arcángeles y ángeles. En ese segundo cielo están los querubines, los arcángeles y los ángeles.
y en el tercer cielo, que es donde está la casa que Dios ha preparado para nosotros, dice que allí solo hay serafines. Tienen 6 alas. Con 2 se tapan los ojos, con 2 se cubren los pies, con 2 vuelan. Y cuando ven destellos de la gloria del Señor, dicen: Santo, 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 es el Señor Dios Todopoderoso. Toda la tierra está llena de su gloria. Ahora bien, cuando este siglo termine, cuando esta era termine, cuando este sistema termine, el escritor a los Hebreos dice que en ese nuevo mundo, es decir, en ese nuevo cielo y en esa nueva tierra, quien reina es el Señor Jesús. No habrá alcaldes, no habrá gobernadores, no habrá presidentes de Estado. El gobierno será absolutamente y completamente de Él y para Él. En Hebreos capítulo 2, versículo 5 dice: Dios no ha puesto a los ángeles como jefes del mundo en que vamos a vivir en el futuro. En ese mundo el jefe será otro. Pues la Biblia dice: Dios, ¿qué somos los mortales para que pienses en nosotros y nos tomes en cuenta? Versículo 9, pero Dios nos ama y envió a Jesús a morir para salvarnos. Por eso, aunque Dios permitió que por algún tiempo Jesús fuera menos importante que los ángeles, ahora Jesús ha recibido gloria y honor. Ahora permítame concluir con esta idea. Él es quien gobierna en ese país que Dios ha construido para nosotros. Él es quien gobernará por los siglos de los siglos sin intervención de nadie. Pero Él mismo fue el que dijo: dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Así que lo que está diciendo es: ese lugar donde yo gobierno, y solo yo gobierno, es de aquellos que humildemente reconocen su pobreza espiritual. Desde la pujante, innovadora y hermosa ciudad de Medellín, en Colombia, hemos transmitido la celebración de culto a Dios en íntima devoción. Íntima Devoción es una iglesia que cree, obedece, vive y proclama los efectos transformadores del Evangelio del Señor Jesús. Descarga gratuitamente nuestra aplicación en las tiendas de iPhone y Android y síguenos en Facebook, YouTube, Instagram y Twitter como Íntima Devoción. Hasta pronto.